Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a la clase número 10 de este curso gratuito para dominar los intervalos en la teoría. En este punto ya sabes nombrar casi todos los intervalos de la manera correcta y precisa con su nombre y su apellido. Pero aún nos faltan ver algunos casos, 4 en concreto, que no hemos visto. Si te fijas, todos estos tienen la característica de que, bueno, todas las notas están así como muy juntitas, muy pegaditas. Estos 4 casos no vamos a ver grandes distancias, sino al contrario. Bueno, pues tenemos el unísono, el semitono cromático, el semitono diatónico y la enarmonía. Vamos a ver poco a poco en qué consiste cada uno de estos 4 casos. El unísono se refiere a dos notas que son exactamente la misma. ¿Has visto qué fácil? Mira, aquí tenemos un sol y otro sol. Bueno, pues eso es un unísono. Este unísono es consecutivo porque tenemos una nota que va detrás de la otra. Este unísono, en cambio, es simultáneo porque se toca a la vez. Tenemos un si bemol con una plica hacia arriba y otro si bemol con una plica hacia abajo. Esto es dos notas convergiendo en una. Esto de aquí arriba podría ser, por ejemplo, un clarinete y esto de aquí abajo podría ser, por ejemplo, un oboe. Dos instrumentos tocando la misma nota, si bemol, al unísono. Bueno, aquí tendríamos lo mismo con el fa, por ejemplo, un unísono simultáneo. Y fíjate en este caso, quizás pienséis, oye, esto no es un unísono porque la nota es distinta, ¿no? Bueno, pero recuerda de aquello que te comenté que si estamos en el mismo compás y la nota anterior tiene un sostenido y después tenemos la misma nota, esta nota adquiere el sostenido o el bemol de la nota anterior. Así que tenemos fa sostenido y fa sostenido, por tanto estamos ante un unísono. Bueno, y aquí tenemos más ejemplos de unísonos simultáneos, do y la. No podemos considerar los unísonos como un intervalo, porque de sol a sol tenemos 0 semitonos. Y hemos dicho al principio del curso que intervalo es sinónimo de distancia. Aquí no tenemos distancia. Por tanto, este caso especial se llama unísono. Por cierto, es posible que a veces escuches la palabra unísono refiriéndose a varias voces que a pesar de que hagan notas distintas, suenan a la vez. Esto podría ser, por ejemplo, do si la y esto mi sol si. Pues también escucharás que esto está sonando al unísono. Pero esto es relativo a un contexto musical distinto. Aquí estamos hablando de intervalos y en este mundo de los intervalos, pues un unísono nos referimos a dos notas que son exactamente la misma y pueden sonar de manera consecutiva o simultánea. Bueno, vamos a pasar al siguiente caso, semitono cromático. Bueno, el semitono cromático son dos notas con el mismo nombre, en este caso sol y sol, pero ambas están separadas por medio tono. Por eso se llama semitono. Fíjate que esto, sol y sol bemol, es muy diferente a esto de aquí. Aquí el fa sostenido anterior implica el sostenido posterior. Pero aquí la primera nota está natural y la siguiente es la que está bemol. Así que esta alteración, el bemol, no afecta a la nota anterior. Por tanto, tenemos dos notas, sol y sol, con el mismo nombre, pero una de ellas está rebajada un semitono. Por tanto, como hay medio tono de distancia entre ellas, pues a eso le llamamos semitono cromático. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. En este caso tenemos dos notas que se llaman igual, si y si. La primera es bemol, pero la siguiente es B cuadro. Este bemol se anula aquí, así que podemos decir que este si bemol es medio tono más grave que este si natural. Por tanto, tenemos dos notas que se llaman igual, pero con un semitono de diferencia. Y eso significa que estamos ante un semitono cromático. Fíjate, esta escritura a lo mejor no la has visto nunca, pero bueno, son dos notas, mi, mi, que suenan simultáneamente, pero se han escrito así separaditas para hacer evidente que el bemol se refiere a la primera nota y el B cuadro se refiere a la siguiente nota, pero suenan a la vez. Y lo que esto indica es que tenemos un mi bemol y un mi B cuadro. Así que tenemos dos notas, pero se llaman igual y tienen un semitono de diferencia. De nuevo estamos ante un semitono cromático. Esto es lo mismo, la sostenido y la B cuadro. Este sostenido es para la primera, el B cuadro es para la siguiente, pues tenemos otro ejemplo de semitono cromático. Y este es otro ejemplo, dos notas que se llaman igual, si, si, la primera es bemol, la siguiente es doble bemol.
Bueno, como ya sabes, el doble bemol le resta 2 semitonos a la nota, el bemol solo resta 1, así que entre si doble bemol y si bemol tenemos solo un semitono de diferencia. Como las dos se llaman igual, pues es un semitono cromático. Bueno, a continuación tenemos el semitono diatónico, también es un semitono, ¿vale? Aquí, cuando hay semitonos, sí que hablamos de intervalo, porque ya hay una distancia, ya no tenemos 0, sino que tenemos medio, un semitono. Pero en el caso del semitono diatónico, las dos notas se llaman diferente. Aquí tenemos sol, aquí tenemos la bemol. Tenemos dos notas que se llaman diferente, pero que su distancia es de semitono. De sol a la hay un tono, pero de sol a la bemol hay medio tono. Así que esto es un semitono diatónico que, si te fijas, equivale a la segunda menor. De sol a la hay una segunda mayor tiene un tono y mayor menos semitono, como ya vimos, se convierte en menor. Por tanto, el semitono diatónico también le puedes llamar segunda menor si quieres. Las dos nomenclaturas son válidas. Aquí tenemos otro ejemplo, pero simultáneo, o como sabes también se llama un intervalo armónico. Tenemos dos notas que se llaman diferentes, si y do, pero ambas están separadas solo por un semitono. Ya sabes que de si a do naturalmente hay medio tono. Aquí tenemos otro ejemplo armónico. Tenemos dos notas que se llaman diferente, fa y sol, pero el fa está sostenido, así que de fa sostenido a sol tenemos medio tono. De nuevo aquí dos notas que se llaman diferentes, re y do. De do a re natural hay un tono, pero de do a re bemol hay medio tono, así que tenemos un semitono diatónico o segunda menor descendente. Y por último tenemos otra vez dos notas que se llaman diferentes, mi y fa, y que entre ellas hay un semitono de manera natural, pues puedes decir que esto es un semitono diatónico o segunda mayor ascendente. Bien, y por último tenemos la enarmonía, que ya la vimos al principio del curso, pero la vamos a repasar con un poquito más de detalle. Una enarmonía son dos notas que tienen diferente nombre y se escriben diferente, pero que suenan igual. Es decir, el resultado de una enarmonía es un unísono, pero la escritura y la nomenclatura es diferente. Porque, fíjate, de mi a fa natural hay medio tono, pero como el mi, la nota de abajo, está sostenido, pues hay 0 tonos. Así que estas dos notas producen el mismo sonido, pero como tienen diferente nombre, pues eso es un caso especial que se llama enarmonía. Y aquí tenemos más ejemplos, esta vez simultáneos. Fíjate, olvídate de las alteraciones. Entre la y si tenemos dos notas con diferente nombre. Si hacemos de la natural a si bemol, tenemos medio tono, pero como el la también está sostenido, pues tenemos 0 tonos. Pues nada, 0 tonos con dos notas de diferente nombre, tenemos una enarmonía. Aquí tenemos otra vez dos notas con diferente nombre, sol y la. La es B cuadro, porque fíjate que están en el mismo compás, y si no pusiera B cuadro, este la sería sostenido, porque el la anterior es sostenido. Así que este B cuadro cancela el sostenido anterior. Si nos olvidamos de esta alteración, tendríamos de sol a la natural, sería un tono, pero el sol, fíjate que está doble sostenido. De sol sostenido a la habría medio tono, pero de sol doble sostenido a la hay 0 tonos. Así que de nuevo estamos ante una enarmonía. Que insisto, esto sería el equivalente sonoro a un unísono, pero con una escritura y una nomenclatura diferentes. Y esto más adelante tendrá sentido a nivel de escritura de la armonía, de composición, etc. Así que, a pesar de que quizás ahora te parezca un poco raro o un poco tontería, es importante saber estas cosas, porque desde luego que aparecen en la música y en las partituras. Bueno, aquí tenemos otra vez dos notas con diferente nombre, si y la. Si fuesen naturales, de la a si o de si a la habría un tono. De si bemol a la natural habría medio tono y ahora de la sostenido a si bemol pues tenemos 0 tonos. No hay distancia, no podemos decir que hay un intervalo, pero este caso especial pues se llama enarmonía. Y por último tenemos de si a do, dos notas con diferente nombre. Ya sabes que de si a do natural hay por defecto un semitono, pero como el do, la nota de arriba, está descendida, pues ese semitono se queda en 0 tonos y tenemos de nuevo una enarmonía. Bueno, pues eso ha sido todo por la clase de hoy. Ahora sí ya tienes más recursos para nombrar de una manera más precisa aún a los intervalos, incluyendo estos casos especiales. Ya puedes decir que un intervalo es una quinta aumentada ascendente, una séptima disminuida descendente,
O si te ves este tipo de casos, pues también podrás decir, no, esto es un semitono cromático, esto es un unísono, esto es una enarmonía. Ya poco a poco vas teniendo un lenguaje mucho más preciso. ¿Cuál es el problema que tienes ahora? Bueno, pues que para nombrar los intervalos de manera precisa, a pesar de que eres capaz de hacerlo, vas muy despacito porque aún tienes que contar tonos y semitonos. Y esto hay que ir corrigiéndolo. Es importante agilizar todo este proceso, pero no te preocupes porque ya estás preparado y eso es lo que vas a ir aprendiendo próximamente. Un saludo y nos vemos en la próxima lección.